Vamos a seguir con nuestro próximo tema de conversatorio, desafíos del financiamiento subnacional. Lo va a moderar en esta ocasión Martina Valenzuela Levi, jefa de División de Desarrollo Regional de la Subdere, a quien invitamos a subir al escenario, junto con Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y también le pedimos que suba al escenario a Luis Riquelme, jefe de descentralización de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Juan Pablo también está invitadísimo a que participe en el conversatorio. Les recordamos también dejar en silencio sus teléfonos celulares para no interrumpir las ponencias y el conversatorio que viene. Bueno, dígame. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta charla que fue bastante, creo que bien provocadora para el debate que vamos a tener a continuación. Agradecerle siempre a nuestra querida alcaldesa Leitao de la comuna de Peñalolén por venir a compartir con nosotros. Su presencia es particularmente relevante en este debate porque es además la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y por tanto ha sido nuestra contraparte en debates bien complejos como lo fue los recursos royalty y también los fondos puente que se hicieron durante el año. En la mañana estaba precisamente el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, que nos contó en qué se utilizaron los recursos en la comuna, y también agradecer la presencia, por supuesto, de Luis Riquelme, que es nuestra contraparte en la Dirección de Presupuestos, con quien también trabajamos en la elaboración de los distintos elementos que componen los recursos del royalty, que no solo son para los municipios, sino también para los gobiernos regionales. La idea de este espacio de conversación es abordar los desafíos del financiamiento subnacional. Vamos a partir con la alcaldesa Leitao, donde esperamos que pueda contarnos desde la perspectiva local cuáles han sido los desafíos, precisamente por lo que decía Juan Pablo en su presentación, y también poder contarnos un poquito más de royalty. Gracias, Martina, y por supuesto saludar aquí a mis compañeros de panel y a toda la audiencia aquí. Mantenerlos despiertos a esta hora es un desafío, así que creo que es muy importante, pero este es un tema que parece muy duro y muy frío, pero en realidad es un tema bien apasionante si uno lo traduce en los efectos prácticos que tiene el financiamiento municipal. O sea, cuando uno mira el financiamiento municipal se da cuenta las diferencias entre una comuna y otra, la gran inequidad territorial que existe y por supuesto la diferencia en la calidad de servicios que se prestan. Y cuando uno entonces aterriza la inequidad territorial a las personas, se da cuenta, algo que dijeron acá también, que no da lo mismo donde uno nace, de acuerdo a las oportunidades que uno tiene. Y en nuestro país eso es un dolor, creo yo, o sea, un desafío que tenemos que superar, no solo obviamente en América Latina, pero creo que para nuestro país eso tiene que ser un incentivo para motivarnos, y por eso cuando se habla de desafíos, aquellos desafíos tienen que estar vinculados a las personas. Nosotros tenemos que pensar en a quién es el sujeto al cual le prestamos ese servicio y tenemos que pensar en las personas. Y por eso yo digo que algo tan frío puede terminar siendo algo muy apasionante, porque, bueno, yo vengo saliendo, ayer hice mi última cuenta pública antes de cerrar el periodo, y hice la trayectoria de 12 años de alcaldesa. Y justamente una de las cosas que le mostré es que nosotros cuando yo asumí el año 2004, el año 2012, es que entré a trabajar en 2004 a Peñalolén como funcionaria, estuve 8 años con Claudio Rego como alcalde y fui funcionaria municipal primero y después el 2012 llegué como alcaldesa. Y yo le mostraba una curva, que hicimos un gráfico, donde en algún minuto Peñalolén pasa de ser una comuna dependiente del Fondo Común Municipal a una comuna aportante del Fondo Común Municipal. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en la práctica?
que si uno pone ese gráfico, hay una curva que es como el 2020, o sea, de la línea donde se traslapan las líneas y pasa la línea de ser dependiente y se hace la curva y empieza a ser aportante del fondo. Pero cuando uno después yo ponía la lámina del ingreso per cápita por habitante, me quedaba donde mismo. O sea, tenemos el ingreso per cápita de Vitacura, Las Condes, que Los Arnechea, que también hay ese otra cosa que hay, porque quedó ahí como, no quedó dentro de las comunas más ricas en algún minuto en la ley de renta, y lo es, absolutamente. Y uno pone el ingreso per cápita y hablamos de 1.200.000 por habitante al año en Vitacura, y hablamos de 280.000 en Peñalolén, y hablamos de 150 en La Pintana. De pesos por habitante al año. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es superar esa brecha de ingreso per cápita, porque finalmente el ingreso per cápita tiene que ver con la calidad de servicio. Hace unos días atrás, una alcaldesa voy a decir ya, la alcaldesa de Providencia inauguró una plaza en Providencia. Entonces salía la noticia, la inauguración era porque tenía el nombre de don Patricio Aylwin, expresidente, entonces salió en las noticias por razones obvias. Y de repente en una parte de la noticia decía, una plaza que yo conozco muy bien porque vivo muy cerca, decía que la plaza había costado 2.300 millones de pesos. Y yo quería puro llorar, o sea, llorar a grito, porque financiado con fondos municipales, además, no. Y yo decía, esas son las brechas de inequidad. El juego que tiene esa plaza, uno que sabe, a mí no me pregunte cuánto vale un kilo de pan, pero sé lo que vale una vereda, una luminaria, todo eso. Pero no me pregunte cuando el pan está cerrado cuando yo llego a mi casa. Pero la luminaria, la vereda, todo lo sé, el pavimento, y cuando uno llega a mirar, el juego que está en esa plaza vale lo que yo tengo en un PMU para hacer una plaza completa con accesibilidad universal, etc. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es romper la brecha. ¿Y cómo se rompe esa brecha? Esa brecha es teniendo la voluntad, creo yo, y aquí hay un tema que a propósito del royalty hay esa discusión, pero creo que el royalty generó un poquito como fue como una llamada de auxilio y un pequeño respiro, pero en la práctica no genera un cambio real en la estructura de ingresos municipales. Y yo lo que haría, o creo que donde tenemos que avanzar es en un ingreso per cápita por habitante corregido, obviamente, porque hay comunas muy pequeñitas que si fuera por ingreso per cápita se quedarían sin ingreso, digamos, sería un ingreso muy, muy pequeño, pero es un ingreso que se debe contrarrestar o equiparar con una calidad de servicio igual en cualquier comuna de Chile. Esto es como el ingreso basal en educación, en salud, etcétera, donde yo tengo, como por ejemplo en salud existe un ingreso per cápita. Yo tengo tantos inscritos en mi CEFAM, bueno, tengo un ingreso asegurado para esa cantidad de inscritos. Yo creo que en el ámbito del servicio debería ser igual. Aseo, mantención de áreas verdes, seguridad u otro, donde uno le asegurara a cada municipio un nivel de ingreso y luego, obviamente, todo lo que es gestión, cómo salgo a conseguir recursos, cómo salgo a buscar, etc. Y el otro, y lo último, es que hoy día no se premia la gestión. Cuando yo les muestro este gráfico de Peñalolén y les digo que pasamos, ¿cuál es el incentivo para dejar de ser una comuna pobre? Si en la práctica, si yo aumento mi ingreso, dejo de ser dependiente del Fondo Común Municipal y en la práctica me quedo con los mismos ingresos. No tengo, ¿cuál es el incentivo para mejorar los ingresos municipales? Y nosotros, ¿cómo hemos mejorado nuestros ingresos? Es con algo muy sencillo. Es porque tenemos un sistema de recaudación de permisos de circulación en línea que pasó de 3.000 permisos el año que se creó a 180.000 permisos. Yo no tengo 180.000 autos en Peñalolén, claramente. O sea, yo recaudo los permisos de un montón de comunas, de un montón de lugares, porque es un servicio muy rápido. Entonces, yo tengo un incentivo. Creamos un sistema, se creó en el gobierno de Orrego, después lo perfeccionamos, lo mejoramos, etc. Hoy día tengo una gran recaudación, pero en la práctica no tengo ningún incentivo para seguir recaudando. Yo creo que eso son cosas que, como uno incentiva que las municipalidades puedan recaudar mejor, eficientar en la recaudación, pero a veces uno dice, bueno, mejor no eficientamos nada porque no me conviene ser más eficiente en la recaudación si no hay un premio o de alguna manera hay una recompensación, digamos, de ser un mejor recaudador, por ejemplo. Muchas gracias, alcaldesa. Le voy a dar la palabra ahora a Luis Riquelme,
donde nos gustaría poder explorar desde la DIPRES siempre cuáles son las perspectivas de descentralización fiscal en Chile, poder contar un poco el trabajo que hemos estado desarrollando en materia de ley de rentas regionales y también abordar algunos desafíos y brechas actuales para mejorar los flujos del financiamiento a los gobiernos regionales y locales. Gracias, Martina. Bueno, primero que nada, saludar a todas, todos los presentes. Bueno, partir comentando que soy habitante de la comuna de Peñalolén. Estoy al día, alcaldesa, sí. Sí, bueno, desde el punto de vista de la descentralización fiscal, y creo que en la presentación pudimos ver bastante, como se mostró, hay bastante heterogeneidad a nivel latinoamericano entre los países, pero además dentro de, me voy a abocar digamos al caso específico de Chile, si uno mira Chile hay una heterogeneidad bastante importante entre las regiones de Chile. O sea, si miramos solamente un indicador macroeconómico como el PIB per cápita, vemos que, y que estaba en una de las láminas, el PIB per cápita de Antofagasta es 5 o 6 veces el PIB per cápita de Ñuble o de Araucanía. Por lo tanto, digamos, eso grafica la disparidad que existe entre las regiones de nuestro país. Eso, digamos, como un contexto de cómo están, cuál es la situación de los gobiernos regionales, y más aún si vamos a los municipios, también vamos a ver que esa misma heterogeneidad está en los municipios dentro de una misma región. O sea, hoy día, si miramos los presupuestos de las comunas de la región metropolitana, hay comunas que tienen un presupuesto, entiendo que es más alto que el del gobierno regional de Santiago. Eso, digamos, es para graficar, digamos, la heterogeneidad que la vemos a nivel, ¿no es cierto?, de los países, entre las regiones de un país y entre los municipios, en el caso de Chile, también se da esta heterogeneidad. En el contexto de la descentralización, o sea, si miráramos hacia atrás, partiendo desde la década de los 70, digamos, del siglo pasado, desde que se inició el proceso de regionalización, porque como ustedes saben o habrán leído, antes primaba el tema de las provincias en Chile. Desde ese momento, digamos, hoy día estamos divididos en regiones. No son muchos los hitos en descentralización que uno podría destacar. Y principalmente lo que podemos encontrar está asociado a la descentralización administrativa y a la descentralización política. O sea, si miramos la descentralización fiscal, es prácticamente nada. Bueno, sí hay algunos hitos que quiero destacar y que tiene que ver la DIPRES, pero digamos, podemos mencionar la creación de la ley orgánica de los gobiernos regionales, la ley orgánica de los municipios, tenemos la ley que determina la elección de los consejeros regionales. Bueno, y el hito más importante, digamos, en todo este TAPI que fue mencionado también en la presentación, es la creación del cargo del gobernador y la elección por el mecanismo, digamos, de la elección ciudadana. Ese, sin lugar a duda, es el hito más importante en descentralización, pero eso es descentralización política. Ya en descentralización administrativa también hemos tenido avances que nacen principalmente de la Ley de Fortalecimiento Regional, la Ley 21.074, que da las bases para iniciar el proceso de las transferencias de competencias, y también la creación de las áreas metropolitanas, que digamos es el tema que nos compete en este seminario. Pero ¿qué podemos decir de la descentralización fiscal? Poco. Sí destacar, digamos, el rol de la DIPRES en ese ámbito. Desde el año 2020 la ley de presupuestos comenzó a incorporar modificaciones y reestructuraciones en el presupuesto de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales hasta el año 2022 dependían presupuestariamente del Ministerio del Interior, estaban en una misma partida presupuestaria, pero desde el año 2023 tienen su propia partida, lo que en la práctica implica como abandonar, digamos, no sé si un tutelaje del Ministerio del Interior. Por lo tanto, eso, digamos, se está plasmado en la ley de presupuesto. Bueno, la ley de presupuesto, para los que están familiarizados, también ha creado como un sistema presupuestario en base a resoluciones. Hoy día a los gobiernos regionales se les asignan montos globales y son los gobiernos regionales los que pueden proponer la distribución de esos montos globales, lo que, digamos, se traducen en una flexibilidad en el gasto principalmente para estas instituciones.
Y mediante glosas presupuestarias también hay algunas atribuciones, por ejemplo, hoy día tienen la capacidad de crear programas, roles en los gastos de emergencia, etcétera. Pero aquí, bueno, por una parte mencionar que hay avances desde el punto de vista de la DIPRES en la ley de presupuesto en descentralización fiscal, pero como ustedes saben, la ley de presupuesto es una ley transitoria, que dura, digamos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, la idea de que pueden tener los gobiernos sobre la descentralización, si queda plasmada en una ley transitoria, obviamente puede ir cambiando. Cambia un gobierno que puede tener ideas distintas y va a cambiar la figura presupuestaria. Por lo tanto, lo que se requiere es un marco institucional permanente para los gobiernos regionales. O sea, una ley que no dependa de los gobiernos, que sea independiente y que formalice algún tipo de sistema presupuestario para los gobiernos regionales. Y es en ese camino que nace el proyecto de ley denominado Regiones Más Fuertes, bueno, donde la Subdere ha tenido un rol importante. En ese proyecto de ley se tratan de abordar temas que están en la literatura y que se pueden ver en la experiencia internacional. En general, Chile, bueno, ya fue mencionado, si se compara con cualquier indicador frente a países de la OCDE o de Latinoamérica, está bastante rezagado. Eso, digamos, es un hecho de la causa. Este proyecto de ley toma experiencias internacionales y aborda temas como los ingresos. O sea, este proyecto de ley entrega facultades para que los gobiernos regionales puedan generar, bueno, lo que nosotros le denominamos ingresos propios, al cobro de algunas tasas. Puede que en el análisis se vea como que es poco, que todavía es algo tímido, pero es un avance importante respecto a la situación actual. El proyecto de ley también considera revisar la estructura de los actuales fondos de financiamiento que tienen los gobiernos regionales, porque si bien hoy día hay un FNDR, ¿no es cierto?, que representa cerca de la mitad del financiamiento de los gobiernos regionales, tiene una fórmula, tiene un algoritmo matemático de distribución entre las regiones, pero o por otras leyes o por convenciones que se han ido adoptando, otros fondos usan la misma fórmula. El Fondo de Apoyo Regional, el Royalty, etcétera. Por lo tanto, a los gobiernos regionales que les va bien con el FNDR, en general les va bien con todos los fondos. ¿Ya? Y eso genera, digamos, una especie, entre comillas, de desigualdad en la distribución. El proyecto de ley también aborda un tema que se mencionó y que ha sido crítico en la tramitación del proyecto, que ya vamos por el lado del endeudamiento. Ese, digamos, ha sido un tema crítico en la tramitación. ¿Por qué? Porque endeudar, y como ya también fue mencionado, en la literatura internacional uno ve que para mantener el orden macroeconómico, o que es más fácil mantener el orden macroeconómico, con un nivel, con harto poder, digamos, con un Ministerio de Hacienda fuerte y que pueda controlar las finanzas, ¿no es cierto?, de todo el país. Chile tiene una regla fiscal nacional. Hay un riesgo, de acuerdo a la literatura internacional, al ir entregando facultades como la de endeudamiento. Por lo tanto, si bien, como también se mencionó, el proyecto de ley considera un endeudamiento que es bastante acotado, es para proyectos de infraestructura y un endeudamiento con organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial. Eso tiene que estar acompañado de reglas de responsabilidad fiscal, ya por lo que les mencionaba. Tiene que ir equilibrado con algo y en este caso el proyecto de ley también considera la creación de reglas fiscales subnacionales, ya que eso es, digamos, es nuevo para Chile. Bueno, esto, digamos, compensaría esta capacidad o posibilidad de que los gobiernos regionales accedan al endeudamiento. Ya, bueno, adicionalmente el proyecto de ley, y considerando, digamos, todo lo que ha pasado en la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto ha creado una estructura presupuestaria para los gobiernos regionales, mediante una glosa, ¿no es cierto?, se determina cómo es el proceso de apertura del presupuesto, las modificaciones presupuestarias. Aborda, digamos, el proyecto de ley la situación de que es necesario esto institucionalizarlo en una ley permanente, y el proyecto de ley crea, digamos, un sistema presupuestario para los gobiernos regionales. No busca llegar al nivel de autonomía financiera que tienen las municipalidades, pero les da, digamos, a los gobiernos regionales un nivel de autonomía que va más allá del que tienen hoy día, y podríamos decir que los deja como en un intermedio entre el gobierno central y los municipios.
Y dadas estas atribuciones que he mencionado y el contexto, digamos, la contingencia del año pasado, el proyecto de ley también incorpora importantes normas de accountability, normas de responsabilidad fiscal, y que la gran mayoría también fueron tomadas del proyecto de ley que ingresó al Congreso en el gobierno anterior. ¿Ya? Ese proyecto de ley se focalizaba en la parte de responsabilidad fiscal y el proyecto actual, digamos, las considera, de hecho gran parte de ellas están en el proyecto, y complementado todo lo anterior con la creación de un fondo de equidad interregional, que nace, bueno, de esta heterogeneidad que estamos conversando, en la experiencia internacional, sobre todo en Europa, después del Tratado de Maastricht, nace, digamos, el Fondo de Convergencia de la Unión Europea o los fondos de cohesión social, donde se busca cerrar brechas mediante aportes a los territorios que van más rezagados en base a indicadores, como por ejemplo brechas del PIB per cápita. Ya, en la ley de presupuestos se creó este fondo hace un par de años, pero digamos, y como ya lo mencioné, la ley de presupuestos es transitoria, por lo tanto este fondo está creado en una ley transitoria. Falta darle, digamos, más robustez en cuanto a tener un algoritmo que esté en algún decreto, en algo permanente, para, digamos, que pueda reducir brechas, porque si bien por una parte se dan facultades para generar tasas, obviamente uno puede intuir que no todos los gobiernos regionales tienen la misma capacidad de generar ingresos propios. O sea, no es lo mismo a lo mejor Antofagasta que la región de Aysén o que la región de Ñuble. Por lo tanto, ahí es donde el Estado se tiene que hacer cargo, y así es como se busca institucionalizar un fondo de convergencia denominado Fondo de Equidad Interregional para, digamos, permitir que haya un equilibrio en el desarrollo de los gobiernos regionales. Y un tema relevante también, bueno, que forma parte de esto, es la gestión institucional de los gobiernos regionales, obviamente para enfrentar todo esto, todas estas facultades que tiene la ley Regiones Más Fuertes. Hay que tener un diagnóstico claro de los equipos de los gobiernos regionales, si están las capacidades mínimas para llevar a cabo, digamos, este proceso de, podríamos decir, de profundización de la descentralización fiscal. Eso, bueno, y para finalizar mencionar que en todo esto también es importante, son importantes los municipios, y es así, digamos, como a través de las áreas metropolitanas, que es una parte importante de la descentralización administrativa, se busca, digamos, mejor que haya una buena coordinación, que se pueda acceder a nuevas iniciativas por parte de los municipios, de las comunas que accedieron, digamos, al área metropolitana. Hay algunas que están ya aprobadas, otras que están en trámite de aprobación. Y mediante esa coordinación de la comuna con el gobernador, poder, digamos, aprovechar las economías de escala y permitir un mejor y mayor desarrollo de las regiones. Muchas gracias, Luis. Voy a dejar 3 preguntas sobre la mesa, que la idea es que podamos responder en torno a un cierre, partiendo por Juan Pablo, que seguro quiere comentar algo en reacción a lo aquí planteado. La primera es qué mecanismos innovadores de financiamiento podrían ser aplicables en Chile, considerando la diversidad territorial que ya hemos descrito y las disparidades en la capacidad de generación de ingresos entre los municipios y las regiones, como decía Luis. ¿Cómo puede fortalecerse la autonomía financiera en los municipios y gobiernos regionales en el contexto chileno sin aumentar las brechas? Y una tercera que es desde quizás más para ti, Juan Pablo, desde una perspectiva internacional, qué buenas prácticas podrían inspirar o fortalecer esta reforma, esta ley de rentas regionales que nos presenta Luis, para que en Chile los gobiernos subnacionales accedan a más y mejores recursos de manera sostenible. Siempre a nosotros, desde la Subdere, nos interesa mucho recordar que en el fondo esto siempre va en miras del desarrollo territorial. Entonces, ahí cada uno puede ver qué pregunta responde y cómo la aborda, partiendo por ti, Juan Pablo, también a modo de cierre de este conversatorio. Bueno, disculpas que hablo de vuelta, es como
hablé mucho. A ver, la segunda, decime la segunda de vuelta porque... ¿Cómo puede fortalecerse la autonomía financiera de los municipios y gobiernos regionales en el contexto chileno sin aumentar las brechas entre comunas o regiones con más menores ingresos? Sí, a ver, digo, escuché un poco, bueno, la verdad es que gracias por la invitación, porque la verdad es que uno aprende, mis comentarios fueron muy generales, pero bueno, como dice un amigo, pasar de las musas al teatro es complicado. Y bueno, yo hablé de las musas y ustedes están ahí en la función. Entonces, si uno tuviera que pensar estos mecanismos, las tres preguntas dan vueltas sobre cosas parecidas, así que por ahí voy a... Y los comentarios de los colegas también. A ver, el gobierno central tiene que incentivar de alguna manera, y un poco el punto que hace la alcaldesa es importante, tiene que incentivar la movilización de recursos locales, o sea, tiene que incentivarlo, o sea, no porque bueno, primero, vuelvo a decir, los ingresos propios tienen incentivan comportamientos más virtuosos que las transferencias. Entonces, aprovechar esas capacidades que tienen los gobiernos que pueden recaudar impuestos es bien importante. O sea, entonces, esto no significa banalizar lo difícil que es cobrar un impuesto. Digo, o sea, no tengo que contarle a Chile ni a este gobierno lo difícil que es hacer una reforma impositiva. Digo, si hay algo en lo cual, digo, mirando la política fiscal históricamente, Chile ha tenido dificultades, es en recaudar impuestos. O sea, es bien llamativo eso. Muy llamativo cuando uno compara el nivel de desarrollo relativo, ¿no? Digo, la verdad es que la carga tributaria en Chile es baja y basada sobre impuestos bastante injustos. Entonces, eso digo esto porque lo primero es ponerlo en su justo término. Gran parte de la intervención pública está interpelada de alguna manera, y una manera de interpelarla es a partir de los impuestos, o sea, de la dificultad para reformarlas, o sea, aumentar la carga tributaria y la dificultad para cobrarlo. Entonces, pero si uno tuviera que hacer una recomendación es, bueno, recaudemos ahí donde podemos y que las transferencias sean sobre todo de igualación, o sea recaudemos... descrememos aquellas comunas, aquellos sectores que pueden financiar, ¿no? De alguna manera, y que la intervención pública sea más compensatoria. Pero esto es revolucionario. Yo sé que esto es y muchas veces es difícil, pero eso sería... ahí hay distintos, y me preguntabas, mecanismos innovadores. Bueno, una manera es cobrar un impuesto predial, pero también hay nuevas bases imponibles, y no solamente pueden ser no solamente puede ser consumo, recursos naturales, propiedad, no, hay digitalización, por ejemplo. De alguna manera la economía digital, que es recontra heterogénea, ha venido a revolucionar el consumo y la producción. Una primera cosa que uno debiera hacer es emparejar la cancha, o sea, ¿no? Las diferencias impositivas entre un taxi y el Uber son llamativas, son importantes. Entonces ahí hay que, de alguna manera, mirar, revisar lo que se está haciendo en el mundo en términos de tributación digital. Y eso es fundamentalmente algo del gobierno central, efectivamente, cuando uno ve la discusión en la OECD, la discusión es más que nada en términos tributarios. Hay una discusión que no sé cuánto la siguen, pero es tributación al consumo, ¿no? Tributación indirecta sobre el sector digital, y otra tributación directa, que es la tributación sobre la renta digital. Esta última está parada, o sea, no hay, o sea, los países no se está recaudando, no tributan, las grandes empresas digitales no tributan de acuerdo a la renta que tienen, ¿no? Eso es un problema mundial. Entonces, acompañar esa discusión y a la vez usar los mecanismos de tributación indirecta es un mecanismo innovador.
Y cuidado, digo, porque si bien es una función de gobierno central, en gran parte esas nuevas tecnologías digitales usan el espacio municipal, usan el espacio local, ¿no? Estacionamiento de pedido ya, Rappi, el uso o sea, que pasa el uso del espacio público. Entonces, hay una justificación, no solamente, quizá no para grabar, pero sí para diseñar transferencias que de alguna manera tengan en cuenta esa necesidad de gastos que son gastos públicos para uso privado, ¿no? O sea, para uso de las plataformas. Entonces, ahí hay justificaciones. Eso es importante. La otra tiene que ver con tributación ambiental. O sea, hay toda una tendencia a que se grave todo lo que sean los consumos nocivos, ¿no? Los consumos contaminantes. Entonces, también grabar, y eso tiene una referencia local. Eso tiene una referencia local. Y después todo el reto metropolitano. El reto metropolitano, hoy hablaban un poco de la gestión la gestión de los activos inmobiliarios, o sea, grabar la plusvalía. Hay mecanismos innovadores que permitirían, de alguna manera, movilizar. Vuelvo a decir, las capacidades son bien diferentes y hay que tenerlas en cuenta. Y eso requiere tener un sistema muy bueno de indicadores a nivel intergubernamental. Y ahí hay una tarea importante de la IPRES y la Subdere, que es tener un tablero de control de los distintos indicadores regionales y locales para poder establecer, digo, qué se le puede grabar, qué se puede financiar con recursos propios y qué se puede financiar con transferencias. Y con respecto al endeudamiento, yo trabajé en algo parecido a la IPRES en Argentina, entonces conozco y tengo las mismas pluritos. Y bueno, y sé lo que pasó en la Argentina en los 90, o sea, hay que ser muy cuidadoso. Pero hay maneras de medir la capacidad de repago. Hay maneras, o sea, y eso lo saben, lo hace el Fondo Monetario, se puede crear mecanismos nacionales que permitan evaluar la capacidad de repago. Y eso no puede ser un obstáculo vuelvo a decir, para movilizar recursos domésticos. A ver, para terminar, digo, los desafíos del sector. No hay manera, más allá de lo que sueñe Milei, no hay manera de que los gobiernos se achiquen. Digo. Y esto no es de izquierda o de derecha. Digo. Los desafíos que se vienen no los puede atender el mercado. O sea, las políticas de adaptación no las va a poder hacer el mercado. Digo. O sea, la pandemia no la puede atender el mercado. Acuérdense ustedes cómo salimos todos a golpear al sector público cuando hay esas urgencias. Entonces, es necesario que pensemos cómo se va a financiar ese Estado. Y no alcanza, con lo que tenemos hoy no alcanza. Entonces va a haber que extremar. Yo puedo dar algunas ideas, pero seguramente ustedes las tienen y seguramente vamos a tener que rascar la olla porque si no vamos a tener un problema. Gracias. Gracias, Martina. Bueno, por mi lado comentar que los gobiernos regionales, hoy día su financiamiento, bueno, sabemos que existen distintos fondos, ¿no es cierto? Pero el financiamiento de esos fondos básicamente es aporte fiscal. O sea, si miráramos un gráfico, podríamos ver que más del 90% del financiamiento de los gobiernos regionales proviene del fisco y los ingresos que hoy día reciben por derecho y patente, no sé, deben representar un 5 o 7%. Por lo tanto, esa es la situación de Ongorio. O sea, hoy día principalmente se financian con el aporte fiscal. Bueno, a diferencia de las municipalidades que tienen todo su sistema, digamos, y el Fondo Común Municipal. Por lo tanto, ese es el punto de partida. O sea, hoy día el financiamiento es básicamente fisco. Por lo tanto, yo creo que cualquier avance que signifique crear tasas o algún tipo de ingreso propio para los gobiernos regionales ya es un avance, digamos, en descentralización.
porque hoy día prácticamente, digamos, en la situación actual no lo tienen. Y junto con eso se necesita, digamos, un sistema donde el Estado garantice un piso, digamos, para las regiones que tienen más brecha. Y en ese sentido, como mencionaba, bueno, hablaba de un fondo de equidad interregional que podría funcionar como los fondos en Europa, o sea, que se entregan recursos, pero tampoco es entregar contra nada de esos recursos, sino que estén sujetos a algún plan, a una cartera de inversión plurianual y que idealmente después sea evaluada para ver, digamos, si el gobierno regional está cumpliendo con lo que se comprometió. Bueno, y obviamente se tiene que fomentar que las regiones que pueden desarrollar nuevos instrumentos lo hagan. Como ya comentamos, existe gran disparidad regional, pero por ejemplo podemos ver casos, o sea, por ejemplo, la región de Magallanes hoy día está a punto de firmar un convenio de programación, que es un contrato, digamos, que firma un gobierno regional con otra institución del Estado para financiar carteras de proyectos. Está a punto de financiar un convenio de programación con una empresa pública, lo cual es un hito con la empresa portuaria Austral para financiar obras en el puerto de Punta Arenas. También está trabajando en el tema del hidrógeno verde. Antofagasta, bueno, tiene el tema del litio. Por lo tanto, claro, el sistema, y en cuanto a tus preguntas, Martina, yo creo que, claro, que tiene que garantizar que las regiones que están más adelantadas lo sigan desarrollándose, pero garantizar, digamos, que las que están más retrasadas tengan instrumentos para ir equilibrándose en el tiempo. Bueno, hay algunos ejemplos como que tiene la Subdere, como el plan de zona extrema o territorios rezagados, donde existen carteras de proyectos y la Subdere va interactuando con los gobiernos regionales para ver si se están ejecutando y se va llevando a cabo lo que está comprometido en esos programas. Eso. Tengo mil ideas, mil cosas. Yo creo lo primero, respecto del tema de estos mecanismos de financiamiento más innovadores, yo creo que lo primero es que hoy día tenemos un sistema que es muy desigual desde el punto de vista de la distribución en la actividad económica. O sea, esto de que las empresas tributan donde tienen su casa matriz, por ejemplo, creo que debiera ya a esta altura, es como del siglo pasado, y debiéramos avanzar en aquello donde se pudiera descentralizar lo que una empresa aporta donde está físicamente. O sea, yo creo que eso, donde genera el impacto, y donde genera su actividad económica. O sea, esto de los supermercados que tributa la red, el gran holding, digamos, en una comuna, pero está lleno y la red de supermercados por todo Chile y pagan una patente que es una verdad casi nominal, digamos, por decirlo así. Creo que eso debiera ser lo mínimo que debiéramos empezar a avanzar para generar mejor distribución. Segundo, yo creo que la experiencia del royalty, que si bien a mí me gusta, pero no tanto porque a Peñalolén no le tocó nada, pero yo he llorado todo este tiempo. Pero tiene que ver con eso también, con que al final se buscó un mecanismo de redistribución que, claro, si se repartía entre las 345 comunas le iba a tocar muy poquito cada una, entonces para buscar impactar se dejó 50 comunas afuera, con distintos criterios. Uno de ellos es el tema de los ingresos. Pero lo que no se toma en cuenta cuando se hace la distribución es que las comunas tienen realidades diferentes. Entonces yo por eso hablo del per cápita, pero también de la realidad que tiene la comuna. Entonces, comunas como Peñalolén, Renca, o sea, hay varias comunas de la región metropolitana que quedaron fuera del royalty. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si exploramos otros royalty? De otra que no son necesariamente la minería, sino que de impacto de actividad económica, por ejemplo, en el tema medioambiental, donde hay que compensar de alguna manera las comunidades que sufren aquellas zonas de sacrificio que llamamos hoy día, y que fueran compensadas con una especie de, lo digo royalty porque se entiende mejor la lógica. Y también, ojo, que también en el tema de distribución, algo que no dije antes, pero hay que mirarlo muy bien, es que el gasto en una comuna no es igual en Santiago. Hacer una obra, por ejemplo, yo cuando estuve en Calama,
el edificio municipal costaba así como 20.000 millones de pesos, así como una locura. Entonces decía, claro, acá vale 6.000, no sé, un buen edificio, qué sé yo, con todo, o 7.000. Y eso porque allá el costo de la construcción es infinitamente mayor, entonces hay que tener ojo con eso también de cómo... allá el problema en el norte no es el ingreso, es cómo se gastan la plata. ¿Ah? No tienen cómo gastársela porque los municipios en general tienen realidades locales muy complejas de profesionales, de todo, que no tienen, porque la minería se los levanta todo, obvio. Los mejores profesionales, todos los desarrolladores de proyectos están en la minería, obviamente. Es una competencia muy desleal. Entonces creo que esta estructura también, o sea, estas diferencias, estas inequidades a veces tienen que ver con otros factores, ¿no? Como que no hay que confundirse, y por eso creo que cuando uno quiere innovar, el mecanismo innovador tiene que meterse adentro de cómo funciona el sistema para no estar haciendo cosas que a veces pueden ser inocuas, o sea, que no van a generar ningún impacto, sino que más bien cosas concretas. Yo digo claramente, por ejemplo, hoy día estamos hablando de temas de corrupción, narcotráfico, un montón de cosas. Bueno, todos esos recursos incautados al narcotráfico, a temas de corrupción, a todo, bueno, quizá debiera haber un incentivo pues, para que la denuncia anónima, para que las comunas que logran, ya se desbarata una red, se incautan bienes, etcétera. Hoy día es un lío. Nosotros somos la primera comuna en Chile que nos traspasaron una propiedad incautada del narcotráfico, en propiedad. Pero tuvimos que hacer con la fiscalía, con el gobierno regional, que la tía rica, que la no sé qué. O sea, mira, opinó el Chile entero y después tuvimos que ir a arrodillarnos al tribunal y ofrecerle y prometerle un montón de cosas para que nos traspasaran la propiedad. Entonces le dice, oye, si estos mecanismos fueran mucho más automáticos, mucho más, bueno, hay una ley que está en eso, pero yo creo que son cosas, son mecanismos que están. Y hay una cosa que yo sí abordaría también, que es que hagamos que la informalidad pague un costo. O sea, hoy día gran parte de la no recaudación tiene que ver con lo informal. O sea, yo les decía a los chiquillos, mira, no damos más patentes porque ya no hay dónde poner más gente y todo, pero la gente está instalada igual vendiendo sopaipillas, igual vendiendo cuestiones, igual, y no están pagando ni uno. Entonces yo digo, en una de esas mejor démosle permiso a todos y recaudamos, porque si no, uno dice, ¿sabe qué más? Somos más papistas que el Papa, porque en el fondo... Entonces yo digo, si uno le pusiera un costo a la informalidad, oye, pienso una cosa muy sencilla, un RUT asociado a una devolución de impuestos, o sea, hay miles de mecanismos a servicios del Estado, a los bonos, a las cuestiones, oye, separan los bonos, separan las cuestiones, y uno generara la informalidad, le generara un costo, primero fomentaría formalizarse, mejor recaudación de la actividad económica, y por otro lado también disminuiría una realidad, digamos, que tenemos en las comunas que es muy compleja y que nos genera grandes gastos, porque hay que, en seguridad, en limpieza, hay un montón de cosas que hay que hacer igual, a pesar de que, esa actividad económica es informal. Entonces, yo creo que hay que atreverse un poquito a quebrar huevos también. No es como, ya, pero hablemos de cosas porque aumentar recaudación es muy difícil. Además, Chile es un país que le cuesta cobrar. ¿Ya? O sea, la evasión que tenemos en el transporte, o sea, como poner multas duras, todo, nos cuesta cobrar. A los municipios también nos cuesta cobrar. Algunos dicen, oye, son malos recaudadores, porque obvio, ¿qué alcalde va a querer estar cobrando y toda la cuestión? En los derechos de aseo, ahí tenemos todo un debate respecto de quién cobra. Ya el Ministerio de Medio Ambiente dice que quiere traspasárselo a tesorería. Y yo le digo, ya, a ver si lo logran. ¿Ah? Pero es como... hay mecanismos que hay que buscar. Yo creo que hoy día la tecnología, la inteligencia artificial, hay que aprovecharla también para tener información, para mejorar recaudación, para incentivar la recaudación. Cuando las personas, a propósito de una mejor recaudación, tienen un buen servicio, yo te puedo asegurar que la gente va a pagar, que es lo que pasa en los países de la OCDE, en el fondo, que pagan muchos impuestos, pero tienen buenos servicios. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un incentivo versus. Esto es como cuando la persona te dice, pero es que yo pago el permiso de circulación en la comuna, entonces ¿cómo no tapa los hoyos? Y yo le decía, ojalá me alcanzara para tapar todos los hoyos el permiso, o sea, como que entienden que el permiso de circulación es solo para eso. Y eso no es real. Pero si uno pudiera vincularlo, un impuesto, un servicio tal cual, y dijera, ¿sabe qué más? De esto depende, yo creo que la gente tendría mayor incentivo, porque si la gente supiera que eso realmente tiene que ver con esa calidad de servicio, pagaría feliz.
Y así en educación, en otras, ¿me entiendes? O sea, la calidad de servicio. Entonces, yo creo que hay que atreverse a innovar, hay que generar, y por supuesto yo creo que hay que absolutamente repensar el Fondo Común Municipal. Hay que hacer un fondo común, ya ¿en cuál vamos? Era el 3, el 4, el 5, ya no sé, pero creo que hay que repensarlo, modernizarlo y fomentar mayor recaudación. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y damos por finalizado este conversatorio. Muchas gracias a todos por participar en el conversatorio. Martina, te voy a pedir que te quedes. Te quedes porque tenemos un último conversatorio y nos gustaría que tú pudieras moderarlo también. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Carolina.